Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Crianza con Flow. Nos hemos plantado en casi 45 programas, si no en el 45. Muchas gracias para que esto siga funcionando. Por favor, compartirlo, por favor, avisar a vuestros amigos, darle a me gusta, darle a seguir. La vidilla que hay que dar, de lo que no os pido en Instagram, os lo pido en podcast. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Crianza con Flow. Bueno, pues hoy además no solo tenemos un capítulo súper interesante, sino que además vienen dos mujeres a acompañarnos. Tenemos a Concha, tenemos a Alicia, porque vamos a hablar de un tema muy sensible y es que nos van a hablar de la Asociación de Familias de Niños Prematuros. Hola a las dos, un placer teneros. Muy bien. Gracias por dejaros liar. Y Concha, voy a empezar contigo, con tu permiso. Sí. ¿Cómo surge esta Asociación de Familias para los Niños Prematuros? Bueno, la Asociación de Padres de Niños Prematuros, que es como se llama, porque claro, surge hace 25 años, la creamos un grupo de familias que teníamos hijos prematuros extremos ingresados en el Hospital La Paz de Madrid. Yo tuve mellizos de 560 y 890 gramos, están muy bien, pero bueno, no ha sido una crianza fácil. Entonces, en ese momento la prematuridad era todavía más desconocida de lo que es ahora, nadie sabía qué decirnos, y menos con niños tan vulnerables, y los únicos que nos entendían eran otras papás, mamás que estaban como nosotros. Entonces decidimos, incluso antes de que nuestros hijos salieran del hospital, crear una asociación para que por lo menos otras familias tuvieran quien les escuchara, ¿no? Y ese es el origen de la primera asociación de prematuridad en España y bueno, pues hoy seguimos siendo la asociación de referencia. Empezasteis en el hospital donde estaban ingresados vuestros niños, entiendo que tú diste a luz. En cuanto diste a luz, los niños a la UCI pediátrica. Y desde ahí empiezan ya la información o la desinformación de cuanto a un niño prematuro. Los ingresan en la UCI neonatal, pediátricas más adelante, y claro, nadie espera tener un hijo prematuro, ¿no? Y menos que puedan ser tan vulnerables, y más hace 25 años, pero estamos hablando de 1999 cuando surge APREN, ¿no? Entonces era una situación muy complicada, donde además ni los cuidados neonatales eran como son ahora, nosotros no podíamos entrar cuando queríamos a las unidades para estar con nuestros hijos, había hospitales donde no podían entrar en todo el periodo de hospitalización de sus hijos hasta que salían ya para casa. Es decir, que solo te enterabas de cómo estaban tus hijos a través de los informes médicos. Eso, algunas familias. Nosotros podíamos entrar en el caso de La Paz por la mañana un rato y por la tarde otro. Vale. Pero claro, no es lo que son las unidades abiertas ahora, que es 24 horas, porque sin duda el cuidado de las familias tiene enormes beneficios. Y en el momento en que tú empiezas a ver que necesitas una red de apoyo, encontráis otras familias que están en la misma situación, ¿tú notaste que esas familias buscaban también una red de apoyo o cuando la encontraron ya por fin conectaron con esa necesidad? La verdad es que fue muy fácil, o sea, estábamos allí viviendo unas circunstancias complejísimas, muy difíciles. De hecho, no sabías el nombre de los padres, pero sabías el de los hijos. Veías cada día en la cara qué les habían dicho los médicos ese día sobre sus hijos y fue una cosa muy natural. Yo imparto ahora charlas en diferentes hospitales y veo para las familias y veo que casi ahora cuesta más hacer piña que en aquel momento, ¿no? Pero desde luego fue algo que surgió natural. Los que estábamos allí lo estaban pasando tan mal, vimos que las únicas personas que realmente entendían nuestro sufrimiento éramos nosotros, ¿no? Y Alicia, tú también, más cerca de los 2024, pero también fuiste mamá de un pequeño prematuro. Yo tuve un prematuro de 29+1 en el Hospital Gregorio Marañón en 2019 y bueno, yo me he beneficiado de que asociaciones como APREN han hecho todo el trabajo anteriormente, entonces nosotros ya teníamos acceso 24 horas a la UCI de Neo, teníamos charlas en el hospital, incluida la de la propia asociación, donde te incitaban a ese apoyo mutuo. Cierto es que pues no sé si por la gente que coincidimos, ¿no? Esos roommates que digo yo de la UCI que teníamos en ese box, y hicimos muy buena conexión, puede ser como la que tuvisteis vosotros en esos hace 25 años, y
era imposible no llegar a la UCI, y lo único que hacías era mirar los monitores, veías que todos estaban estables, entonces tú ya te centrabas en el tuyo, y lo mismo, no sabías cómo se llamaban los padres, pero había a lo mejor a veces alguna mirada de necesitas un café, vamos a salir a tomar el aire un momento, porque... Y no te preguntabas ni por... O sea, no hacías preguntas invasivas, ¿no? De qué le pasa al niño, simplemente era como... vamos a tomar un café, necesitas tomarte el aire, vamos a dar una vuelta. Y muchas veces era, no hace falta que me cuentes nada, solo sal y dame un abrazo, o llora, o simplemente no digas nada, nos tomamos un café y volvemos dentro, porque al final es lo que hacemos, salir y entrar de la UCI. Porque entonces esta tribu que se genera de forma totalmente involuntaria, también entiendo que surge de nadie se espera un prematuro. Y como nadie se espera un prematuro, la información te llega muy de bruces y no es algo de lo que te hubieras informado. O sea, no es como, vale, voy a parir, entonces hago la preparación al parto, preparo esto, preparo lo otro, me veo 20 vídeos que por qué me los he visto si voy más asustada que otra cosa, pero cuando tienes un prematuro, no solo no te has informado, sino que en general, ¿dónde buscas la información? A no ser que eres con asociaciones, entiendo. ¿Cómo es el momento de cómo me enfrento a esta información? No sé si quieres. Las dos, por favor, Concha, si quieres empezar. A ver, hay gente que sí sabe que va a tener un parto prematuro porque hay mamás que llevan un tiempo ingresadas en el hospital. Claro. Una de las cosas que APREN quiere y que estamos procurando que se implante en los hospitales es que ese periodo prenatal, desde que se suscita la posibilidad de un parto prematuro, se dé información al respecto. Y las mamás, por ejemplo, que están ingresadas, pues que vayan conociendo lo que es el LAUCIN, porque no hay mayor miedo que el miedo a lo que no se conoce, ¿no? Que le vayan explicando pues, las ventajas de la lactancia materna, de hacer el piel con piel y demás. Pero lo normal es que eso no se produzca, y que tú llegues allí, pues hombre, ahora afortunadamente hay asociaciones, ¿no? Y como ya sabe Alicia, pues muy a menudo nos contactan incluso compañeros de familias que han tenido un parto prematuro, a ver cómo ayudan a esa familia, por supuesto, familiares y demás, ¿no? Entonces, cada vez hay más formación en los hospitales, por supuesto estamos las asociaciones de familias, hay que confiar en lo que nos dicen los profesionales que cuidan de nuestros hijos, pero es un camino largo. A veces tendemos a pensar que una vez que el niño sale del hospital, la niña, se han acabado los problemas, y este es un proceso a largo plazo. Claro. Dependiendo de la situación, sin duda, de cómo esté el niño, haya nacido, pues, problemas perinatales, peso al nacer, en fin, todo ese tipo de cosas, pero siempre hay un periodo donde estos niños necesitan unos cuidados específicos. Antes de llegar a este punto, que sin duda vamos a acabar en él porque me parece muy interesante, has dicho algo que es que hay muchas personas que no han sido los progenitores de ese pequeño que quieren informarse sobre lo que es un prematuro para poder acompañar, para poder empatizar y para poder ayudar. Vosotras, Alicia, te pregunto ahora, ¿qué le recomendaríais que dijera o que preguntara o que no dijera o que no preguntara a algún familiar que es pariente directo o alguna persona que es de mucha... alguien que va a tener relación con esa familia que ha tenido un prematuro? Bueno, yo creo que lo más importante simplemente es estar. No creo que... Muchas veces intentamos rellenar esos huecos, ¿no? Yo odiaba la frase de, bueno, lo importante es que coja peso. Hasta que ya a mí un día se me cruzó el cable y dije, bueno, lo importante es que respire, pero bueno, que coja peso ya llegará, ¿no? Entonces... También porque cada día a las papás que están en la UCI pasando por un proceso como este, al final es como una montaña rusa, y entonces es no news, good news, ¿no? Entonces, pues bueno, nos estamos estabilizando un poco, pero sabes que hoy estás bien, pues hay que vivir el hoy, mañana pues puede pasar otra cosa y vamos un poco, porque como es una carrera de fondo y no es un sprint, sino es una carrera de fondo que no sabes cuándo va a llegar, incluso aunque tengas mucha información general de los prematuros, que cada bebé va a tener unas circunstancias y va a tener un proceso.
Unos cogerán más infecciones, otros tendrán otros problemas extraordinarios aparte de los típicos de la prematuridad, o unos cogerán más peso, otros menos, que luego varía tanto en función de ese bebé en concreto, de dónde haya nacido, cómo haya nacido y demás, y esa evolución que tenga, que la experiencia de esa familia va a ser completamente diferente. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo considero que que éramos esa familia prematura con mucha suerte, o sea, con mucho apoyo, entre comillas, no te falta a nadie. ¿Qué pasa? Que a nadie me refiero de familia o de amigos que sepas que te van a hacer una visita para sacarte a tomar un café, para decirte, venga, sal, que nos vamos a tomar algo, o sal a comer, que tenéis que comer, iros a dormir, ese tipo de cosas, pero yo creo que es mejor, no es recomendar nada en concreto, sino de decir, sino de no decir. Si a veces si no tienes que decir nada, simplemente estate ahí para la familia y ya está. Si muchas veces, además, yo me di cuenta que con los niños, yo creo que incluso nosotros con crianza en general, no estamos acostumbrados a hablar de cosas malas de los niños. Totalmente. Entonces, las cosas que pasan feas, ¿no? Esas enfermedades bueno, los prematuros no tienen por qué tener enfermedades, ¿no? Pero esa situación extraordinaria que llamo yo, cuando las cosas no van tan bien como nos han dicho que van a ir, pues da miedo hablar de ellas. Y en realidad yo lo que me di cuenta es que la gente te pregunta, ¿qué tal y cómo va? Pero la gente no quiere ver la respuesta. Porque dices, ¿quieres que te conteste de cómo va o no? Porque a veces no va bien. Y entonces a veces le empiezas a contar a alguien, pues que a lo mejor ese día las cosas pues, no están tan bien como el día anterior, y automáticamente la persona, o muchas veces, es que no, bueno, no importa, pero ya como positivizar la información, y es cuando lo único que tienes es contarle tu realidad. Y claro, ¿no? Y entonces, o incluso muchas veces a nosotros nos decían, pues os lleváis muy bien. Y tú, bueno, pues, ¿y qué hago? ¿Me pongo a llorar por las esquinas? Es decir, que hay días que sí, que tienes un mal momento y no levantas cabeza, ¿no? Pero a mi sombra llega a decir, sanitarios, pues qué bien lo lleváis. Y tú, pues, ¿y cómo quieres que lo lleve? Es decir, porque es que lo único que podemos hacer es tirar para adelante, pero como si te pasa cualquier otra cosa. Lo que pasa es que no sabes dónde está el final de ese camino, porque como te vas a ir encontrando con cosas que evidentemente los médicos no te llegan y dices, acabas de tener un bebé prematuro, te puede pasar todo esto. Es que no tendría sentido, porque esa sobreinformación tampoco nos viene bien a nadie, porque te vas a poner con temas que son, pues que a lo mejor vienen o a lo mejor no vienen nunca, entonces tampoco puedes adelantar cosas y preocuparte de cosas que a lo mejor van a pasar en 3 meses, si es que le pasan a tu bebé, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente el estar y estar de una manera positiva. Pues si tienes que llevar un tupper de comida, lleva un tupper de comida, que es probablemente lo que más le hagan falta a los padres. Cuida de los mayores, intenta hacer ese relevo cuando tienen otros hermanos, porque yo tuve la suerte de que fue el primero y no tenía otro, y al principio pensaba, pues qué pena que haya sido el primero, ¿no? Esa primera experiencia, y luego pensaba, no, menos mal que ha sido el primero y no tengo otro esperando en casa, ¿no? Entonces, y yo creo que preguntar a los papás porque toda esa culpa, esa rabia, ese no saber qué hacer, ese no controlar lo que le está pasando a tu bebé, porque la culpa le invade a todas las mamás y a todos los papás, pues a todas las mamás, lo tienen que sacar, lo tienen que echar fuera. Normalmente lo echamos con otras mamás y otros papás de la UCI, ¿no? Pero esa red de apoyo tuya también puede servir. Probablemente en algún punto vayas a necesitar ir al psicólogo, y siempre va a venir maravillosamente bien para sacar todo eso, pero en ese momento no estás pensando tú en sanarte tú, estás pensando en que tu bebé salga de donde está, ¿no? Y en las charlas, Concha, que tú impartes, ¿son para sanitarios? ¿Son para familias? Depende, o sea, yo hago algunas charlas y hago un curso para sanitarios, pero a las que me refería antes, cuando hemos hablado, son para familias que tienen hijos todavía ingresados en las unidades de neonatología. En unidades en general con niños muy vulnerables, La Paz, el Gregorio Marañón, y entonces, bueno, pues se trata
es parte de lo que son las escuelas de familias, donde los profesionales imparten diferentes charlas. Entonces, yo les explico un poco lo que puede ser el impacto de la prematuridad en las familias, un poco qué derechos y prestaciones tienen, algunos riesgos a largo plazo que pueden tener los niños prematuros, como la sobreprotección, en fin. Es un poco, básicamente, y sobre todo, hablo de mi caso, que siempre es bastante, les anima mucho. Como profesora de universidad he investigado la situación en España de los grandes prematuros, también les digo lo que han avanzado los cuidados, cómo cada vez las secuelas de la prematuridad son menos graves, todas estas cosas, porque tú, como de alguna manera ha planteado Alicia, ni siquiera los profesionales en esos momentos pueden decir cuál puede ser el futuro de esos niños ni qué problemas se enfrentan. La inmadurez normalmente de estos niños de hospitales de nivel 3C es muy grande, consecuentemente nadie puede, porque a veces las familias están muy angustiadas, ¿qué va a pasar? Entonces, pero sí les puedes dar expectativas positivas respecto de algo que es cierto, que cada vez los niños evolucionan mejor, que cada vez el cuidado ha avanzado más, que las secuelas son menos graves, eso sí puedes decirlo, porque es cierto. Lo que estáis constantemente diciendo las dos es que el halo de la incertidumbre es seguramente una de las cosas que más pesa cuando tienes un prematuro. Entonces, para explicarle a todo el mundo lo que es un prematuro y las familias cómo se enfrentan a lo que es la edad corregida, ¿me contáis por favor lo que es la edad corregida? La edad corregida es la edad que un bebé tendría si hubiera nacido a término. Entonces, os pongo un ejemplo. Mis hijos nacieron a mediados de mayo, tenían que haber nacido a finales de agosto. Su edad cronológica es el día que nacieron en mayo. Su edad corregida empezaría a contar y sería un bebé, pongamos, de 0 días a finales de agosto. Tenía que haber nacido el 25. ¿Por qué se usa la edad corregida? Se usa normalmente hasta los 2 años de edad. Lo usan todos los profesionales y se aplica para valorar cualquier hito del desarrollo, cómo va el niño. Menos en las vacunas, pero todos los profesionales van a usar hasta los 2 años la edad corregida. ¿Por qué? Porque hay un desfase madurativo propio de un bebé que nace y se desarrolla en un entorno muy diferente y muy agresivo en un sentido a lo que es, digamos, el útero materno, ¿no? Entonces, todos estos niños hay un desfase madurativo que es conveniente tener en consideración y que lo hacen todos los profesionales. A veces, si el niño ha nacido extremadamente prematuro, a lo mejor los profesionales corrigen la edad, esto es, valoran los hitos del desarrollo no con arreglo a la edad en la que nació el niño, sino a la que tiene corregida, porque, bueno, pues el desfase puede ser amplio, ¿no? Entonces llega un momento que normalmente los niños se igualan a los nacidos a término, pero normalmente eso se puede tardar unos 2 años. Hay niños que, por supuesto, alcanzan a los nacidos a término antes, pero algunos necesitan un poquito más de tiempo. Y eso es importante, los profesionales lo tienen muy claro, los sanitarios, y lo aplican siempre, pero también es conveniente, por ejemplo, que se sepa en las escuelas infantiles y demás, porque no le puedes pedir lo mismo a un niño que ha nacido a lo mejor el año antes de lo que le tocaba, en noviembre tenía que haber nacido en febrero, que a un niño que ha nacido a término. Sin duda, la atención de un prematuro tiene que ser totalmente transversal, o sea, es decir, todas las personas que están relacionadas con el pequeño, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, tienen que trabajar desde esta información para facilitarles a las familias y a los pequeños el acompañamiento. Sí. ¿Se te quita esa costumbre de la edad corregida según van creciendo? Ya no cuando son como los tuyos, hechos y derechos, ya 25 años, que ya no hay preocupaciones de tanto a su protección, sino de su educación y su formación. ¿Eres capaz de separarte de esa información? Pero yo entiendo, como decías antes, Concha, que tú informas a las familias de que hay que tener precaución con la sobreprotección. Al final, la edad corregida no es una sobreprotección, sino una actualización de la información real. Entonces, tú te acostumbras a estar constantemente actualizándote, luego eres capaz de separarte de esa información. Yo creo que sí, porque como llega un momento en el que se ponen acorde a su edad
cronológica en realidad, porque ya llega un momento en el que, aunque haya nacido 10 semanas antes o 15 semanas antes, llega un momento y dices, ya está igual. Es un niño de 4 años que nació en mayo. Porque ni siquiera un niño nacido a término hay que compararlo entre ellos, ¿no? Porque cada uno es diferente. Pero llega un momento en el que dices, pues ya no estoy pendiente de eso. Vale. ¿Por qué? Porque gracias a la atención temprana, gracias a la terapia, gracias a los fisios, gracias a los especialistas, gracias al apoyo de la familia, gracias al trabajo de todo, al final ya no te acuerdas. O sea, tu hijo ha sido prematuro o tu hija ha sido prematura, y lo va a seguir siendo, eso no va a cambiar, pero llega un momento en el que ya no haces una diferenciación. O sea, yo me acuerdo, mi hijo nació en enero y en julio le dabas paseos en el cuco y te seguían preguntando, acaba de nacer, y claro, llega un momento en el que dices, ¿qué le voy a contar a esta persona si acaba de nacer o no? Entonces decías, tiene un mes, y yo me tiré con él, tiene un mes, no sé cuánto tiempo, porque claro, ¿qué le vas a estar preguntando? O sea, contando a la persona, pues nada, si no lo va, o sea, da igual, pues no tiene el tiempo que tiene y ya está, ¿sabes? Porque damos por hecho, presuponemos que ese bebé prematuro es pequeño o mucho más pequeño que el resto durante más tiempo. Y llega un momento en el que más o menos se iguala, ¿no? Pero luego, como cada caso es diferente, luego hay niños que por ser al haber sido prematuros, pues son más delgaditos, son más tienen menos grasa o son más finitos o lo que sea, pero es que no tiene por qué. No, es que hay tanta diferencia, pues como un niño a término. Tienes 2 hermanos de la misma madre y mismo padre y el uno y el otro son completamente de la noche y el día, ¿sabes? Y es importante, yo creo, lo que comentabas antes de lo juntando lo que comentabas de lo del contacto y de la sobreprotección, las familias de prematuros muchas veces tienden a sobreproteger porque tienes tanto miedo a volver a tener que ingresar por un simple catarro que se complica un poquito y que tu bebé no lo lleva igual que un niño pues con los pulmones perfectamente madurados y demás. Y nosotros solemos salir con la pauta del hospital de esa pauta, yo digo pauta COVID, ¿no? Porque lo bueno del COVID es que facilitó a las familias de los prematuros el que no haya esa ansia de voy a tocar al bebé o me acerco al bebé o decir, es que si estás enfermo no quiero quedar contigo, que parece que nos da miedo, que nosotros decimos a las familias, pues los talleres virtuales y tal, la psico siempre lo dice, lo de si tú no quieres quedar con una persona, aunque sea tu familia directa o lo que sea, y si en un momento dado no estáis convencidos por la razón que sea, pues échale la culpa al médico. Oye, es que el neumólogo me ha dicho que no se puede, o el neumólogo me ha dicho que no lo coja nadie, o el neumólogo me ha dicho que no puede estar con otros niños que están ahora mismo con los moquillos porque han empezado la guardería y han cogido 5 virus seguidos. Que muchas veces, claro, hay esa ansia de ver a esa familia, ¿no? Porque llevas tanto tiempo alentando que salgan del hospital. Pero esos amigos, esa familia tiene que entender que no puedes salir de la UCI o del hospital y meterte en un centro comercial con 20 personas a una comida, porque no tiene sentido. Pero no tendría sentido tampoco con un niño a término. Efectivamente. Entonces a veces es como que sabemos que la gente tiene muchas ganas, pero hay que entender ese tiempo y que es mejor hacer las cosas escalonadas, porque es que un simple catarro te comes 7 días de ingreso y no le viene bien a nadie, ni a la familia para volver, ni al niño, que le vamos a estar haciendo perrerías, ni a nadie. Y que el desgaste psicológico y emocional vuestro de las familias es muy grande, que nos tiene que compensar poner un límite, aunque sea pasando el balón al neumólogo, y evitarnos este desgaste emocional. Voy a volver ya recogiendo cable a lo que habías comentado, que digo, luego volvemos. Dan el alta al pequeño. Salís del hospital. Ahí no ha terminado el trayecto. No, ahí empieza a veces una tarea dura, porque una vez que vuelves a casa los bebés lógicamente están a tu único cuidado. Por esto es fundamental que se dé formación a las familias, porque está clarísimo que cuando tú sales sabiendo cómo puedes atender los pequeños problemas de tu hijo, qué tienes que hacer con él, aparte del seguimiento que normalmente tienen, sobre todo nosotros la situación más clara es
la de los grandes prematuros, ¿no? Entonces ahí el seguimiento tanto sanitario como en atención temprana es muy importante, pero tú tienes que saber, porque somos muy conscientes de que tenemos unos hijos vulnerables, al menos durante un tiempo, y que tenemos que tener también una parentalidad o una crianza diferente, al menos durante los 2 primeros años de vida y luego dependiendo ya de cómo evolucione el niño. Entonces es crucial que en todas las unidades de neonatología haya formación para la vuelta a casa, haya apoyo psicológico, porque gran parte de la sobreprotección tiene que ver con lo traumático que es ese parto, no solo para las familias, para los hermanitos, para los abuelos, para el entorno familiar, y cuesta mucho a veces hacerse a la idea de que nuestros hijos pueden ser hijos niños normales, y a veces tenemos, y ahí viene esa sobreprotección, miedo a que haga lo que hacen otros niños. Entonces, si los 2 primeros años normalmente tienen que ser de un cuidado muy específico y, por supuesto, de mucho cariño, de mucho amor y de mucho tenerlo en brazos, lo que tenemos que saber también es cuándo debemos darnos cuenta de que nuestros hijos son niños normales y tratarlos como tales, ¿eh? Porque un riesgo claro, y eso está estudiado en España, de la principal patología que sufren estos niños, según los pediatras de atención primaria, es la ansiedad familiar. O sea que eso es importante considerarlo. Y cuando ya salimos del hospital, tenemos en cuenta todas estas cosas, ¿qué cuidados dices? Oye, porque tengo una persona muy cerca que tiene un prematuro que está yendo muy bien, es un campeón, ella es una campeona porque él dice todo el rato, el bebé es un campeón, y yo pienso todo el rato, la campeona eres tú. O sea, a mí me está pareciendo de verdad un altar, un pedestal, Pero decía, no, yo, mi intención es que cuando ya vea al niño, ya vuelvo al trabajo tal, y yo decía, no, me va a parecer imposible, pero no porque por falta de voluntad de ella, sino porque la vida está pasándonos por encima y vienen muchas novedades, y viene terapia, y viene... no necesariamente terapia. No terapia, perdóname, no terapia psicológica, pero atención temprana. Eso es, cualquier atención niño temprana. Que nazca, en general prematuro, pero muy prematuramente, tiene que tener un seguimiento, y en función, o sea, un seguimiento de atención temprana, un seguimiento en el hospital por protocolo, con independencia de que estén mejor, es por protocolo, para prevenir los problemas que pudieran suscitarse, que además este es el mejor momento cuando son pequeñinos de atacar cualquier seguimiento en el hospital, seguimiento en atención temprana, cuidado con las infecciones, un poco en la línea de lo que comentaba Alicia. Las familias tienen que ser conscientes de que el apoyo es no ir cuando no hay que ir a ver a un niño, y el primer año, los 2 primeros años, pues estos niños son muy maduros todavía y necesitan eso, ¿no? Pero no siempre estos niños no pueden escolarizarse tempranamente, depende de cada caso, sin duda, pero los pediatras normalmente los 2 primeros años, estoy hablando de los grandes prematuros, no deberían de escolarizarse por el riesgo de infecciones. Cualquier niño que va a una guardería se pone malito, ya ha nacido a término, pues hay que controlar. Entonces las familias deben conocer qué recursos tienen de prestaciones y ayudas, con lo cual lo primero que tienen que hacer antes de salir del hospital es hablar con la trabajadora social, porque además no solo le van a explicar qué ayudas y prestaciones tienen, sino las van a singularizar en función de la estructura de su familia o de cómo es su familia. Porque hay ayudas que afortunadamente pueden hacer que una madre no pierda a un padre, no pierda su empleo, pero pueda dedicarse a cuidar a estos niños que los 2 primeros años son vulnerables. Con independencia de que vayan evolucionando bien, hay que protegerles y hay que llevarles a hacer seguimiento y demás, ¿no? ¿Qué le diríais a aquellas familias que tienen un prematuro y que todavía no se han atrevido a ponerse en contacto con ninguna asociación por miedo a que les den la información que saben que tienen que tener, pero abruma mucho, o que de repente hayan descubierto esto a través del podcast, o que de repente os hayan encontrado a través de los folletos que tenéis en varios hospitales? ¿Qué le diríais a una familia que acaba de tener un prematuro? Yo siempre digo que no están solos, que esto, si están todavía en el hospital, pues acaba de empezar, no se va a volver atrás, es decir, es lo que la maternidad y la paternidad que les ha tocado, y cuanto más información tengan
de manera lógica y coherente, nunca les va, o sea, siempre les va a venir bien. Y lo bueno es que afortunadamente tenemos unos maravillosos sanitarios y en general la red que tenemos en España es buena, pero siempre es bueno ir contrastando esa información para no dejar cosas pendientes, ¿no? Y en asociaciones como Aprende, evidentemente, siempre estamos a disposición para ayudar a cualquiera, ¿no? Yo les diría algo que, bueno, rápidamente uno entiende, y es que no es lo mismo enfrentar un problema, como puede ser la prematuridad en los primeros meses o años de vida, solo, que parte de un grupo de apoyo. Siempre, evidentemente, evolucionará mucho mejor ese problema, tu estado anímico y demás. Que en APREN, antes que nada, somos familias con hijos prematuros, que para nosotros lo más importante que hacemos día a día es atender a otras familias, que no hace falta ser socio para contar con el apoyo de APREN. Todo lo que hacemos es gratuito y de verdad lo más importante, por lo menos lo más importante que hago yo, es hablar con muchas familias todos los días. Entonces les animamos a vincularse con asociaciones, con grupos de apoyo, porque es fundamental. Y yo te diría una cosa, en relación a lo que ha dicho ella. Es bastante probable que sea duro, que sea difícil, que sea una carrera de obstáculos, pero hay que disfrutarlo también, porque esos meses de tu hijo son únicos y no van a volver. Entonces, independientemente de las dificultades, hay que disfrutarlo de la mejor manera posible, porque ese niño no va a volver a tener 0 meses, ni 1 mes, ni 2 meses, como nos pasa con el resto, ¿no? Entonces, a pesar de las adversidades, es importante disfrutar del proceso y aprender, y de todo se sacan cosas positivas a pesar de que sean muy feas, ¿no? Pues Concha, Alicia, ha sido un verdadero placer. Gracias por venir a explicarnos a todos qué hace APREN, cómo funciona y cómo podemos acompañar, tanto desde dentro como desde fuera, a las familias de grandes prematuros y de prematuros. De verdad, un placer. Muchas gracias por vuestro tiempo y conocimientos. A vosotros muchas gracias por haber escuchado o visto el programa. Sin duda, vamos a subir toda la información de APREN en cuanto tengáis este capítulo. Lo vais a poder compartir y disfrutar. Si conocéis a alguien que necesita esta información, no dudéis no en compartirle el capítulo del podcast, compartirles APREN, que es lo importante de esto. Y lo dicho, nos veremos pronto. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Hasta pronto.